Hola familia Fundar, nos encontramos en nuestras sesiones de familia. Recuerden que esto es un espacio educativo, es un espacio en donde recibimos mucha información, quizás aclaremos dudas, o se nos generen dudas, pero recuerden que para eso tenemos el apoyo en la psicoterapia individual, para poder conectar todo lo que aprendemos aquí en esos espacios. Eh, por lo general, muchas de las cosas que trabajamos aquí nos dejan movilizados, nos cuestionan, nos, nos ponen en malestar porque es revolcar las heridas, es revolcar el pasado y en muchas ocasiones no queremos vivir eso porque ya tenemos suficiente con los problemas del día a día como para tener que hurgar más en esa herida. Sin embargo, hacer este ejercicio, hacer el ejercicio de recibir la información, hacer el ejercicio de cuestionarnos acerca de lo que estamos haciendo, nos permite cambiar. Ninguna herida que no se limpia, que no se revisa, que no se sutura, a la cual no se le aplica medicamentos, se sana cuando es una herida grave. Si es una herida muy pequeña, pues solita se resuelve. Pero cuando la herida es grande y profunda, requiere de una intervención que seguramente nos hará doler, pero que precisamente se requiere mover todo lo que ya no nos sirve, todo lo que nos genera o nos perpetúa la infección o el malestar para poder sanar. Entonces, con esta analogía, lo que quiero es invitarlos a que no entren en negación, no sean evitativos con este tipo de trabajos. Permítanse experimentar sus emociones, revisar qué les duele, qué los confronta, qué les da miedo. Sé que tal vez muchos de ustedes han tenido que vivir durante mucho tiempo situaciones no tan agradables, situaciones dolorosas. Y finalmente uno cree que cuando su familiar entra a un proceso, allá le van a resolver todo y ya, va a llegar y como si nada hubiera pasado, pero realmente eso no es así. Así como su familiar ingresa a un proceso para hacer un trabajo personal, para generar cambios en su vida, las familias también deben ingresar en esa misma dinámica, removiendo, seguramente recordando situaciones, haciendo conexiones, revisando, encontrando no la culpa, porque finalmente eso ese es el sentimiento que se genera inicialmente, pero la culpa no nos lleva al cambio, es asumiendo la responsabilidad, es reconociendo la realidad tal como es, buscando ayuda cuando no tenemos las soluciones en nuestras manos o cuando ya no sabemos qué más hacer, seguramente empezando a hacer cosas que nos dan miedo, que nos generan angustia, que nos dan incertidumbre, pero que finalmente debemos permitirnos experimentar para poder cambiar, ¿sí? Lo digo porque digamos que a lo largo de la experiencia encontramos muchos familiares que finalmente son muy tienen como mucha emoción, mucha motivación para que el familiar ingrese al proceso, pero cuando se les motiva o se les indica que ellos también deben trabajar su parte personal, en ese momento entonces ya evitamos y queremos ser muy superficiales, queremos enfocarnos única y exclusivamente en lo que el otro ha hecho mal o en lo que el otro tiene que cambiar y olvidamos en qué parte nosotros somos protagonistas de la situación y ayudamos a mantener y a perpetuar la situación problemática. Esta charla creo que en algún momento a lo largo del año la hemos ido reforzando con cada tema que hemos ido trabajando. Vamos a trabajar el triángulo de la codependencia, que son las 3 actitudes básicas que por lo general los familiares y personas cercanas a alguien que tiene adicción son los comportamientos que más presentamos, las conductas que más presentamos las dinámicas al interior de las relaciones familiares y personales en las que nos desenvolvemos y por las cuales se agudiza la problemática.
Este triángulo, para que lo recuerden, los triángulos tienen tres vértices, son tres actitudes. La primera de ellas tiene que ver con ser salvadores. Es una actitud que quizás por cultura se nos ha reforzado. Seguramente que al comportarnos de esta manera recibimos por parte de las personas que están a nuestro alrededor reconocimiento positivo. Nos genera también una posición superior, porque somos quienes están dando la ayuda, ¿sí? quienes están brindando la ayuda, el apoyo, la colaboración, entre comillas, porque si analizamos bien no lo es. Y pues eso nos hace estar en el lugar no de recibir ayuda o del problema, sino de quien da la ayuda, de quien tiene la solución, de quien tiene el poder de alguna manera, ¿sí? Y este rol de salvador pues es eso, creernos Superman o Superchica en la vida de esta persona, ¿sí? Y no creernos, actuamos de esa manera. Entonces somos aquellas personas que estamos rescatándolos, salvándolos, evitándoles que asuman las consecuencias de sus actos, que por lo general son negativas. Este rol es difícil de mover, porque uno dice, pero si yo soy la mamá, pero si yo soy su hija, ¿cómo? O si yo soy su esposa, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar que se hunda? ¿Cómo voy a dejar que sufra, en últimas, ¿sabes? O que sufra, o que con ese comportamiento negativo nos afecte a los demás? Realmente hay que sobrepasar este tipo de sentimientos y ser valientes porque no nos gusta sufrir ni ver sufrir a los demás, menos a las personas que queremos. Pero en estos casos, realmente lo que corresponde es permitir que las personas asuman la responsabilidad de sus actos. Entonces el rol salvador es aquel que le paga las cuentas, es aquel que va y pone la cara por él, es aquel que va y lo saca de la olla, es aquel que lo excusa frente a los demás familiares, es aquel que lo excusa frente a la esposa, es aquel que justifica sus comportamientos, es aquel que dice, pero es que él es buena persona, yo no sé qué es lo que le está pasando y quizás le atribuimos su comportamiento a otras personas, cuando en realidad todos somos autónomos de nuestros actos. Todos hemos vivido situaciones difíciles, todos hemos pasado por momentos graves, pero nada de eso justifica que tengamos un comportamiento inadecuado, irresponsable. Simplemente lo que significa es que hemos vivido situaciones difíciles y que de un momento que tenemos que asumirlas y enfrentarlas, sacar el provecho y el aprendizaje de esta situación, pero no mantenernos justificando que a partir de determinada situación nosotros podemos hacerle daño a otros o perjudicarnos a nosotros mismos. Este rol salvador es un rol que nos pone en una posición superior y por eso es difícil su tratamiento. Se refuerza porque nos hace sentir que si nosotros no pueden vivir, que si nosotros tal vez la persona se afectaría más, pero es mentira, porque la enfermedad de la adicción es progresiva y al ser progresiva, independientemente de lo que tú hagas, ella va avanzando si se sigue dando el consumo. Ella va avanzando, es decir, yo lo salvo, lo cuido, lo protejo porque no le pongo límites, porque qué tal resulta en la calle. Puede que tú lo recibas en tu casa todo el tiempo, lo estés salvando, lo estés rescatando, ¿no? de todos los problemas en los que se mete, pero eso no significa que la enfermedad no va a avanzar. La enfermedad avanza, más lento, porque por supuesto que al no permitir que nuestro familiar asuma las consecuencias de sus actos, pues la afectación en todas las áreas de la vida de esta persona se van a
a presentar, pero más lentamente. Entonces tú lo que estás haciendo es dándole permiso a la enfermedad para que avance, porque la enfermedad va avanzando. Las sustancias psicoactivas son adictivas, y por más de que tú no hagas todo lo posible para que no echen a tu pareja o a tu hijo del trabajo, del colegio, eso no quiere decir que la biología de tu cuerpo no va a ir desarrollando dependencia física, que tus emociones y que tu parte psicológica no se vaya afectando cada vez más, que no vayas a ir necesitando cada vez de la sustancia, como ocurre, ¿no? Porque inicialmente de pronto nuestro familiar consume alguna sustancia que digamos es común en la cultura, o por las modas, por la edad en la que se tiene, pero eso no significa que con el paso del tiempo no vaya a querer probar algo más fuerte, o que no empiece a hacer mezclas, o que el consumo, la cantidad se incremente. Entonces, por más de que tú lo quieras salvar, eso no va a hacer que la enfermedad no avance, que no progrese y que no genere daño en todas las áreas de la vida. La segunda característica o actitud codependiente que se presenta por lo general es la de controlador. Y entonces es cuando creemos que si nosotros nos ponemos en cintura, que si nosotros nos volvemos dioses, controlando, diciendo qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, de qué manera se tiene que hacer, persiguiéndolo todo el tiempo, revisándole, explicándole, va a dejar de hacer lo que está haciendo. Por más de que tú quieras, mira, lo que tienen que tener absolutamente claro es que el que quiere consumir, consume, independientemente de que tenga un policía encima, independientemente de que tú lo estés respirando ahí. Al momento que tú cierres el ojo, él lo va a hacer, porque esto no se trata de tener un policía, esto no se resuelve teniendo un policía, teniendo un ángel guardián todo el tiempo, no se resuelve de esa manera. Hay que generar algo que se llama conciencia de enfermedad, conciencia de lo que está pasando, y eso solamente se puede generar en la medida en que la persona es consciente de los efectos negativos que tiene su comportamiento, que le genera su consumo, y que adicional a eso es responsable de estos comportamientos, que nadie más a su alrededor es responsable, y que estos efectos negativos tienen que asumirlos él y no los demás miembros de la familia ni las personas que estén a su alrededor. El rol de controlador es un rol, digamos que en nuestra cultura está visto como que es la persona cansona, la persona que lo está vigilando, la persona que realmente pierde su vida por estar en función de la vida del otro. En el rol salvador pasa igual, porque finalmente si tú tienes que estar salvando, o sea, estás haciendo tus cosas y tienes que dejar de hacerlas para poder ir y salvar, tienes que dejar de usar el dinero que tenías para ti para responder por los comportamientos que el otro hace, tener que, en ambos, tanto en el controlador como en el salvador, tú tienes que dejar tus propios proyectos personales, tus propios planes, tu propia vida por estar en función del otro. Tu vida se convierte en eso, en estar como un policía o como un ángel guardián detrás de la persona que tiene el problema, ¿sí? Este rol controlador es un rol de cantaleta, es un rol agotador finalmente, porque requiere que tú estés quizás irascible, quizás de mal genio, quizás se te pierde tu paz, tu tranquilidad, porque tienes que estar ahí vigilante, porque seguramente si te acuestas a dormir vas a tener que echar llave, si se va entonces vas a tener que estar mirando el reloj, tener que estarlo llamando, tener que estar haciendo videollamadas, tener que estar llamando a las personas que están a su alrededor para confirmar en qué está. Es un rol que es muy agotador, es un rol que es frustrante, es un rol que es frustrante porque finalmente uno no quiere tener un bebé. Si
si es tu esposo, pues no quieres tener un niño a quien cuidar. Y es diferente cuando tú tienes un hijo, porque lo estás criando, lo estás educando, es vulnerable, es dependiente, es pequeño y requiere de tus cuidados, pero de alguna manera depende de ti. Pero cuando ya te tratas con adolescentes o con adultos, pues la cosa es diferente porque finalmente la persona ya tiene su propio criterio, tiene modos de acción para moverse por sí mismo y empezar a controlar y cuidar excesivamente a esta persona, pues es desgastante porque el otro va a querer hacer su santa voluntad y tú vas a tener que estar ahí cuestionándole, señalándole, quitándole, mostrándole y finalmente eso genera mucha frustración, ¿sí? Eso genera mucha frustración, genera malestar, daña la relación totalmente, dejas de hacer tu vida por estar como un policía detrás del otro a ver qué hace y qué no hace. Es un rol muy desgastante, es un rol que finalmente lo que yo observo cuando llegan a los procesos es que hay una muy mala imagen acerca de la familia o del cuidador por todos estos comportamientos salvadores y controladores que aparentemente son muy buenos, o sea, es una contradicción porque la familia ha estado ahí todo el tiempo desbordado, dándole cosas, ayudándole, sacándole letreros, mostrándole de mil maneras que la está embarrando, que está actuando mal, que está perdiendo su vida, que los está afectando, pero la otra persona finalmente no logra entender o no le importa, ¿sí? No le importa esto que le están diciendo que están haciendo, al contrario se siente fastidiado, se siente agotado, se siente cansado, llegan a la consulta y lo que yo observo siempre es una crítica constante acerca de lo que es su familia, todos aspectos muy negativos y poco reconocen realmente digamos, la energía y la disposición que ha tenido su familia para ayudarle, que finalmente con esos comportamientos lo que han hecho es evitarle que tenga aún más conflictos y adicional no se evidencia el amor por ningún lado. Lo que se evidencia es que finalmente, y por supuesto, porque cuando ejercemos el rol de controlador estamos dando cantaleta, estamos señalando lo negativo todo el tiempo. Y es que es difícil, o sea, es difícil quizás que tú como familiar le reconozcas aspectos positivos, las cualidades, los logros a la persona cuando se la pasa metido de problema en problema, cuando quizás por el consumo, y es evidente que en muchos casos las personas llegan sin darse cuenta cómo su consumo afecta al otro, ¿sí? Afecta al otro y que esa es como si cada vez que cometieras o sea, cada vez que hubiera consumo y cada vez que metieras la pata en algo, le clavaras una espinita en el corazón a tu familiar. Porque cuando te han echado del trabajo por irresponsable, por llegar enguayabado, por no llegar, pues eso genera una afectación a nivel familiar pues grande, y eso de una u otra manera genera inconformidad, genera malestar, genera rabia, genera frustración en las personas que están alrededor, y pues por supuesto que esa frustración se va a manifestar en la queja, en el reclamo, en el señalamiento. Es curioso porque llegamos ávidos de amor, o sea, todos estamos en el sistema familiar ávidos de amor, de reconocimiento, de validación, pero y seguramente sí tenemos esos sentimientos hacia nuestro familiar, pero no se pueden dar por las dinámicas que suceden alrededor. O sea, si tú, si te han dicho que van a llegar a determinada hora o se han gastado el dinero para consumir, por supuesto que van a haber reclamos, van a haber señalamientos,
y es muy difícil de que venga una actitud comprensiva de qué pasó, pero cómo fue que fuiste a hacer esto, pero ven y yo te ayudo, y seguramente habrá pasado en algún momento que hasta esa actitud hayamos tenido y finalmente hayamos cedido en cosas esperando a que el otro cambie, pero vuelve y sucede, vuelve. Ya no se gastó el dinero, sino simplemente perdió el semestre de la universidad, o no apareció, o dejó perder el trabajo, bueno, cuántas cosas, cada vez, o sea, hacemos un par y hacemos como un, bueno, empecemos de cero, pero vuelve y juega porque finalmente el problema, la raíz del problema no ha cambiado. Entonces, todos llegamos, tanto padres como o esposos, bueno, familiares en general, llegamos ávidos de afecto, llegamos con la frustración de que hemos hecho miles de cosas, pero finalmente nada tiene resultado, que al contrario nuestro familiar es grosero, es irrespetuoso, es mentiroso, es manipulador, y eso pues nos afecta y pues nuestro familiar llega en las mismas, llega con la misma queja. Es que me critican, es que me juzgan, es que me señalan, es que no me dan amor, es que no me entienden. Entonces es como si hubiera mucho amor, pero a la vez también mucho desamor. Y ninguno de los miembros que hace parte de ese juego se da cuenta de cómo es que funciona, ¿sí? O sea, es evidente que si tú te comportas, o sea, que si tú te gastaste el dinero del arriendo, pues obvio que va a haber malestar, pero hay un nivel de inconsciencia, que es finalmente los autoengaños y que genera el consumo y la enfermedad como tal, en donde yo no logro ver qué tan grave puede ser, o sigo, uy, si es muy grave, qué embarrada, pero sin embargo, pues se tiene que aguantar, o sea, ya qué podemos hacer, mirar a ver cómo se resuelve, ¿no? Y entonces este proceso implica que todas las partes empecemos a darnos cuenta de cómo funcionamos, de cómo nos relacionamos, de qué es lo que pasa, o sea, qué pasa cuando yo doy la cantaleta, qué pasa cuando yo tengo un comportamiento irresponsable, qué pasa si yo voy y lo salvo y no permito que asuman responsabilidades, qué pasa si yo creo que si yo estoy controlándolo y supervisándolo todo el tiempo nada malo va a pasar, pero es mentira. Lo único que estas actitudes, estos comportamientos logran es que se perpetúe el problema y se agudice, o sea, cada vez sea más grave. Y ya para finalizar, digamos que el otro vértice de este triángulo es la víctima, ¿sí? Y entonces es en conexión con lo que les acabo de decir. O sea, yo soy la salvadora, soy el ángel guardián, o soy quien controla y está pendiente de absolutamente todo, abandono mi propia vida, abandono el cuidado de los demás familiares por estar en función de la persona que consume y finalmente no tengo ningún resultado. Y ya sabemos por qué porque es que esta es una enfermedad progresiva que va avanzando a medida que se va dando el consumo. Entonces, por más de que tú quieras salvar o controlar, eso no va a parar. Van a seguir presentándose inconvenientes, va a seguir presentándose consumo y la vida cada vez se hace más caótica, más problemática, y por más de que tú quieras hacer todo ese tipo de cosas o que las hagas, no van a haber cambios, ¿sí? Al contrario, se va a agudizar la problemática. Entonces es cuando digo, pero todo lo que he hecho no vale la pena, pobrecito yo, ¿sí? Pobrecito yo, mire, yo ya me endeudé, dejé que me reportaran en data crédito, tuve que poner la cara, lo salvé de que lo metieran a la cárcel, le ayudé a conseguir trabajo y vea cómo me paga, ¿sí? O vea cómo se comporta, no cumple, ¿no? Pobrecito yo que le doy todo, yo que le resuelvo todo y mire, no cambia. Y es que esto no se soluciona, o sea, una adicción no se soluciona con pañitos de agua tibia, no se soluciona de esa manera. Digamos que tenemos que comprender realmente en qué consiste la adicción, el componente biológico, el componente psicológico, las dinámicas que hay alrededor o al interior de la familia y de las personas soporte, y que finalmente si seguimos haciendo más de lo mismo, pues no vamos a obtener resultados diferentes. Entonces es cuando vemos
asumimos esa posición de víctima, pobrecitos nosotros, pero aquí sí hago un llamado de atención a las familias. Es que yo veo muchos casos, familias que solamente están esperando a que el otro cambie. Yo veo aquí familias que uno les pone tareas, les pone actividades, y entonces para ellos está primero, eh, bueno, muchas otras cosas que el mismo proceso. Y así como para la persona que consume, el proceso debe ser lo primero, así debe ser para las familias. Esto debe ser una prioridad. Ay, qué pereza ver esos videos. Ay, qué pereza hacer la terapia. Ay, que ya me toca cita con esa doctora otra vez. Ay, es solamente hablar de las cosas malas que han pasado. Ay, entonces ahora me está diciendo que yo tengo que cambiar. Ay, pero sí, y entonces, ¿cómo queremos cambiar si no conocemos a qué nos enfrentamos? Si no conocemos en qué consiste la adicción y cómo nosotros podemos hacer parte de la solución. Si no entendemos en qué consiste la codependencia y yo qué función o qué rol cumplo ayudando a mantener la problemática, ¿no? Entonces es un llamado de atención, porque muchas veces las familias solo esperan a que la persona que consuma cambie, y nosotros queremos seguir siendo los mismos, y resulta que no puede ser, no puede ser. Nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Nosotros también tenemos que fortalecernos, porque en muchos casos hay que poner límites, y son límites severos, cerrar puertas, decir no más, reconocer que la persona tiene todas sus facultades, tiene la edad para mantenerse solo, y que ya le corresponde hacer su vida, y permitir que los demás miembros de la familia hagan la suya y no se vean afectados en primera fila por los comportamientos que tiene. Y para eso se necesita proceso, porque cuando recién te pasa un suceso grave, pues tú estás con el malestar a flor de piel, estás lleno de motivos, pero pasan 3, 4 días, una semana y se olvidó, ¿sí? O en otros casos, entonces, esto lo veo mucho en las familias, sobre todo cuando ya el patrón es progresivo, y entonces ya han agotado todos los recursos, y entonces ya no solamente quieren asumir, o sea, no saben qué hacer con su hijo, y buscamos, cuando este hijo consigue una pareja, queremos que esa pareja lleve con nosotros la carga, ¿sí? Y que asuma comportamientos como los que nosotros hemos tenido para con él. Entonces yo tengo el tiempo para descansar mientras el otro asume mi rol de controlador o de salvador. Y de una u otra manera pasamos la responsabilidad que hemos tenido con nuestro hijo a la pareja. Y pues finalmente no debe ser así. Si la pareja pone límites, si la pareja pone reglas, entonces es una mala persona. Resulta que esta pareja tal vez lo único que está haciendo es poniéndole control a la cosa. Resulta que nosotros, cada quien debe hacer su propio proceso. Los padres como padres, las parejas como parejas, o sea, no se trata de que vamos a pasarnos la papita caliente de uno a otro, sino que cada quien debe hacer su proceso, ¿sí? Resulta que no es ahora quien nos va a ayudar con esta carga tan pesada, sino cómo yo voy a hacerme responsable de esto que está pasando, qué cosas no voy a aceptar definitivamente más, y qué cosas sí tengo que son muy positivas y que voy a usar en favor de tener una mejor calidad de vida para mí y para el resto de mi familia. Porque sí, no todo lo que tenemos o no todo lo que hacemos está mal. Entonces eso que tenemos a favor lo vamos a usar, y lo que está mal lo vamos a corregir. Porque puede que la pareja de nuestro familiar empiece a tener cambios, pero nosotros, como no hemos cambiado, digamos que empecemos a emitir comportamientos en donde lo que hacemos es reforzar en el otro que esos límites, que esa comunicación asertiva, que esos cambios radicales ya están mal, ¿no? Entonces, y vemos a la otra persona como como en traición a los rituales que tenemos acostumbrados a vivir, o a la forma de reaccionar. Y resulta que no, que el otro lo único que está haciendo es que está poniendo límites, que está teniendo control de la situación, de sus síntomas codependientes, y si tú no haces el cambio, si tú no te apropias de eso, pues finalmente va a ser el huequito por donde se va a colar la enfermedad,
porque entonces tu familiar ya sabe que por el lado de tu pareja no va a poder encontrar a alguien que lo salve, que lo controle y cómo justificar una reincidencia, porque muchas veces el control lo único que hace es justificar una reincidencia, es que me molestan mucho. ¿No? Entonces, si queda un huequito en el sistema familiar, queda alguien que no hace la modificación de su comportamiento codependiente, por ahí se va a ir el familiar. Va a ir probando con cada uno hasta que encuentre por dónde sí se puede meter, y es con ese familiar con el que va a interactuar para poder que se dé el consumo nuevamente, el que le va a prestar dinero, el que lo va a ir a rescatar, el que le va a decir, sí, pobrecito, tú cómo estás de mala, es que la gente no te entiende, es que de verdad, ¿sí? Entonces ese familiar que no hace proceso es la oportunidad para que tiene la enfermedad para activarse de nuevo. ¿Sí? Porque si tú no haces proceso, lo que vas a hacer es desvirtuar lo que los demás están haciendo, ¿sí? Pero ¿cómo así que me le van a cerrar la puerta? Pero ¿cómo así que no le van a pagar el otro semestre de la universidad? Pero ¿cómo así que no me lo van a dejar de paseo con los amigos? Pero es que pobrecito, es que así ha sido siempre, es que no te entienden. Entonces es muy importante que todo el sistema se involucre, que asumamos con responsabilidad nuestro proceso de cambio. Les digo en lo más mínimo, si tú ni siquiera te tomas el tiempo para ver estos videos, eso ya dice mucho de ti, ¿sí? O sea, tenemos un problema muy grave y lo que nos están diciendo es, por favor, edúquese, por favor, dése la oportunidad de cambiar, ¿sí? Y si tú no te das esa oportunidad de entender qué es lo que pasa y cómo puedes cambiar, pues ya estamos mal, ¿sí? Porque estamos esperando una solución mágica, a que tal vez en la fundación entonces me lo entreguen siendo totalmente diferente, y mágicamente, sin que yo haya tenido que hacer nada y sin que mi familia haya tenido que hacer mucho, o sea, sí, estarse allá y listos, pero resulta que no se trata de eso. Se trata de asumir este proceso con compromiso, con responsabilidad, porque acuérdense que la adicción es una enfermedad con alta tendencia a la recaída, y pues usted tiene que estar preparado para lo que llegue a suceder, ¿sí? Cómo enfrentarlo de la manera correcta sin que eso sin que los efectos de la adicción vengan y arrasen de nuevo con todo lo que tú ya has construido para mejorar tu calidad de vida y la relación que tienes con los demás. Entonces tienes que irte fortaleciendo poco a poco. Eso es, espero que esta charla haya sido su mayor ayuda, que les haya permitido entender en qué consiste los roles principales o el triángulo de la codependencia, y que los debemos modificar, que debemos darnos el permiso de actuar diferente, de entender por qué lo hacemos. Todo esto tiene unas raíces, ¿sí? Y que si no las solucionamos, si no las atacamos desde el principio, si no entendemos por qué somos como somos y que hay otras formas de interactuar en el mundo, pues va a ser muy difícil que podamos realmente ser una red de apoyo para nuestro familiar. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, no olviden comunicarse con nosotros, dejarnos un mensaje, llamarnos a la fundación. Estamos en contacto y espero que la otra semana podamos encontrarnos y que estén haciendo muy juiciosamente todas sus tareas. Chao.